Primera definición que es fundamental para poder meternos en este tema de la relación entre medios y política. Los medios han sido tomados como, primero, aquellos mediadores entre lo que era el público y otros agentes, que podría ser los partidos políticos, la sociedad, determinados grupos de intereses y ese público que se busca. Por eso se llaman medios. Yo personalmente considero a los medios, o sea, que estamos en distintos soportes, ¿no es cierto? Está el medio gráfico, o sea, los periódicos, después aparece la radio, después aparece también el cine y dentro de lo que es el cine aparece incluso en una época muy importante de la historia argentina, que es el noticiero cinematográfico. Después, posteriormente, aparece la televisión, ¿no es cierto? O sea que esta relación va a ir cambiando también de acuerdo a la aparición de los distintos soportes. Como medio, yo creo que el medio es una empresa informativa. Que esa empresa informativa hoy son multimediáticos, o sea, porque tienen, como es el caso, bueno, el famoso caso Clarín, ¿no es cierto?, que tiene desde el periódico a lo que es la televisión, ¿no es cierto? Entonces, hoy estamos abarca un espectro más amplio. ¿Cómo comenzó el tema de los medios como empresa informativa? Yo diría en la época de 1900-1920. ¿Por qué? Porque previamente los hombres que deseaban hacer política sacaban adelante un diario, pero que era costeado por ellos. O sea, presentaban sus programas y sus proyectos políticos, pero sin mirar que la necesidad de las publicidades ni el costo, porque entre otras cosas contaban con esos medios. Ahora, a partir de la década del 20, y sobre todo también esto viene de Europa, el medio se convierte en una empresa informativa y como empresa lo que busca es vender noticias y vender información. Por eso también hay un aumento en las publicidades y también ahí los periodistas deben recibir una paga, hay incluso en la época de Perón un estatuto del periodista, o sea, quiénes son los que trabajan en estos medios. O sea que es muy importante entender que es un medio, porque si tomamos los medios como empresas informativas, tenemos una visión del asunto. En cambio, también hay otra visión que es de tomar los medios como industrias culturales. Entonces, este tema de la industria cultural viene sobre todo de la Escuela de Frankfurt, que es una escuela norteamericana, en que los estudios que hace, sobre todo, son de las audiencias. Entonces, industria, fíjense el nombre, industria cultural. O sea, también toman como una cuestión de empresa, la industria, pero el estudio es sobre todo en las audiencias. Entonces, la audiencia se convierte en un consumidor. Entonces, por lo tanto, analizan muchas veces los medios como aquellas industrias o empresas que buscan qué tipo de consumidor quieren formar o qué es lo que la gente quiere consumir. Como dijimos anteriormente, en lo que se llamaría la República Conservadora, estos periódicos aparecían incluso semanalmente o diariamente, tenían generalmente un partido, sabemos que todos los partidos argentinos tuvieron su periódico, ¿no es cierto? Los socialistas de la vanguardia, el anarquismo, que no era un partido político, pero sí que era un movimiento muy fuerte que tenía el diario La Protesta. Después estaban los grandes diarios que eran La Nación y La Prensa. Después el roquismo también tenía la famosa Tribuna Nacional. Y a través de estos medios ellos presentaban sus ideologías. Como lo dije, esto cambia en el siglo XX y aparecen diarios también apoyando a fuerzas del poder, como es el caso, por ejemplo, de Irigoyen, ¿no es cierto?, que tenía este diario Democracia. Pero también hay un diario, por ejemplo, como Crítica, que es un diario que va dirigido a un público de consumo, pero por otro lado también hace política. Incluso aparece el diario Crónica, que también va dirigido hacia otro público, sectores populares y además hombres que,
algunas mujeres que por supuesto supieran leer, que eran más crónicas policiales, ¿no es cierto? Más a algunos escándalos o cuestiones que estaban ligados no ya con la política, sino más bien con lo policial. Todos los políticos quisieron tener su diario y yo creo que sí. Por eso hay una relación entre medios y políticas. Ahora, es llamativo también el uso de la radio. En la década del 20, la radio empieza a ser usada, pero uno de los primeros que empieza a usar este medio, novedoso por cierto, es la iglesia. Monseñor de Andrea empieza a querer tener sus programas radiales. Y posteriormente, también el que hace uso de la radio, incluso para iniciar lo que él llamó la política social argentina, fue Juan Domingo Perón. ¿Qué se dice, por ejemplo, de esto? Que muchos historiadores sostienen que imita a Roosevelt. Roosevelt, en el New Deal, década del 30, también utiliza la radio para llevar su programa político a toda la población. O sea que no es solamente en los periódicos que aparecen, sino también aparece el uso de la radio. Que alguien me puede decir, la iglesia no hace política a través, pero sí la idea de la evangelización. Como les dije también, aparecen los noticieros del cine y los noticieros cinematográficos. El primero es uno de Max Gluckman en la década del 20, que esta idea del noticiero cinematográfico, ¿qué era lo novedoso? Tenían la imagen, ¿no? Y por supuesto posteriormente la cartelera con las descripciones de lo que sucedía, ¿no es cierto? Y captaba, según los actores, la realidad. Entonces, el noticiero cinematográfico tiene un valor muy importante, que es esto, de captar la realidad al instante. Y después, por supuesto, era basado en el cine que tiene su verdadera aparición, ¿no es cierto?, popular, a partir de la década del 20. El caso, por ejemplo, del noticiero Sucesos Argentinos. Sucesos Argentinos es una empresa informativa. Está fundada por un señor Díaz, que estaba vinculado también al cine y que aparece en 1938 y empieza a hacer estos noticieros cinematográficos y los empieza a vender. Estos noticieros que había, por supuesto, publicidades en el sentido de que difusión de los actos públicos y también lo que se llaman las notas de color. ¿Qué eran las notas de color? Notas de color eran, por ejemplo, alguna compañía teatral que venía, alguna exposición que se realizaba nueva. Además, como te dije, de los actos de gobierno que podían ser llamados o no por el gobierno, pero eran noticieros que nacieron como independientemente de la cuestión política, pero que después, en la Revolución de 1943, son usados por la política. ¿Y por qué son usados por la política? Porque hay una ley en la Revolución del 43, la que da el GO, que tiene la obligatoriedad de la presentación de noticieros en todas las películas. O sea que uno iba al cine y obligatoriamente tenía que ver. ¿Y esto también de dónde sale? Bueno, la influencia europea. Piensen, había un noticiero en Italia, había un noticiero en Alemania, estaba el famoso Nodo, noticias documentales de España, e incluso en Japón. O sea que a esta moda de que las noticias y sobre todo que la difusión de los actos gubernamentales sean dados a través del cine también llegó acá. Y entonces el noticiero Sucesos Argentinos es contratado por el Estado, o sea, es una empresa contratada. ¿Para qué? Para que empiece a filmar los actos oficiales y los pase en el cine. Ahora, no solamente el noticiero tenía los actos estatales, sino, como digo, por ejemplo, todo lo que era fútbol, también carreras de caballo, también carreras de auto, que en definitiva presentaba a la población
como un panorama sobre la actualidad. En 1946 sube Perón, ¿no es cierto? En los noticieros sucesos argentinos sigue vigente. Ahora, acá en el caso de Perón hay toda una orquestación diferente. ¿Por qué? Porque para 1947 aparece en lo que se llama la Subsecretaría de Informaciones un hombre que en marzo aparece un libro nuevo que se llama Raúl Apol. Apol, ¿qué era? Había sido representante de artistas, o sea, era un hombre ligado al cine. Había también tenido contacto con la aeronáutica y con el desarrollo de toda la escuela de aviación militar. Y he llamado a ocupar este puesto en la Subsecretaría de Informaciones porque también había trabajado en un noticiero que se llamaba el Noticiero Panamericano. Entonces, era un hombre que tenía un contacto con lo que sería uno de los medios, que era el cine, y que también había trabajado en distintos diarios. Por lo tanto, era un hombre del ambiente de los medios. Bien, a Apol se le atribuye, e incluso es denominado por Hugo Gambini, que es un historiador que tiene un libro que se llama Historia del Peronismo, lo que es el zar de la propaganda. Así se lo denomina, ¿no es cierto? El zar de la propaganda, o sea, el hombre encargado de ¿qué? De publicitar todos los actos de gobierno. Entonces, todos los diarios, las radios, los noticieros tenían que pasar bajo el filtro del Estado. En el caso concreto de los diarios, él compra, mejor dicho, la subsecretaría. A ver, ¿qué se dice? Un testaferro de Perón, que se llamó Aloe, que después va a ser gobernador de Buenos Aires, junto con lo que eran acciones que estaban aparentemente a nombre de Evita, compran un famoso editorial que se llama Editorial Eines, o Jaines, ¿cierto? Que tenía muchos diarios y muchas revistas, entre ellos una revista clásica que era El Hogar. Y a partir de ahí quieren llevar adelante el control de la prensa escrita. Por eso empieza una, diríamos, batalla contra los dos diarios que ellos ven opositores, que son ¿cuáles? La Nación y la Prensa. Pero ¿cómo es? Porque por supuesto estos dos diarios no quieren vender sus acciones. Entonces lo manejan a través de que de no darle papel para editar sus diarios. Claro, con la excusa de que el papel prensa era un bien escaso, estábamos en época de posguerra, etcétera, etcétera, empiezan a limitarlos. O si no, a cobrárselos tan caros que no podían. ¿Cómo termina esta historia? La Nación sigue con tiradas muy chicas y además de pocas páginas, y la prensa se termina expropiando en 1951 y dándosela ¿a quién? A los trabajadores. Ahora, es llamativo de la prensa que la prensa se destacaba primero por ser un diario que llegaba a todos los sectores y tenía un suplemento cultural muy importante. Lo llamativo es que en la época de Perón ese suplemento cultural se lo dan a un hombre de tendencia socialista que se llamaba César Tiempo. O sea, incluso Apol, este hombre, sabía que se lo habían dado. O sea, no era un peronista, pero que eleva, incluso aparecen que poesías de Neruda en este suplemento cultural de la prensa, que ya está expropiada. ¿Por qué digo esto? Porque se sostuvo, y se sigue sosteniendo, ¿no? Por eso hay que empezar a estudiarlo, que durante el peronismo todos los medios estaban sujetos al control estatal. Y bueno, esto que nos demuestra, si estaban sujetos todos los medios al control estatal, en el caso del suplemento cultural de la prensa, no tenía tanto control, porque Pablo Neruda, que decía exacto, de ideología comunista, publica sus poesías. Con respecto, por ejemplo, al noticiero Sucesos Argentinos. Bueno, yo, que parte de mi objeto de estudio, sostengo que como Sucesos Argentinos era una empresa informativa,
indudablemente acepta los subsidios del Estado. Pero, viendo todo lo que es sus distintos números, yo considero que no hay propaganda peronista, sino que hay publicidad institucional del peronismo. ¿Por qué digo que no hay propaganda peronista? Porque ahí no hay transmisión del imaginario peronista. ¿Y qué se llama el imaginario peronista? O sea, yo me pongo en el lugar de el director de Sucesos Argentinos. Si yo quiero hacer propaganda peronista, pongo la marcha peronista en casi todos los números. Me parece que la marcha es una evocación y logra que aquella persona que esté escuchándolo se adhiera, ¿no?, a este movimiento que estoy proponiendo. No hay marcha peronista. 2. No hay descamisados. ¿Hay trabajadores? Sí, pero no siempre. El tratamiento dado a la figura de Eva Perón y Juan Domingo Perón es el tratamiento hacia dos personalidades que son parte del gobierno. O sea, el tratamiento es el señor presidente, la esposa del señor presidente, María, no es el gran conductor, no es la jefe espiritual de la nación. O sea, es un tratamiento institucional que se da. 3. Hay muchas notas de color, incluso en momentos álgidos del peronismo. Uno de los momentos más álgidos del peronismo, ¿cuál fue? Junio del 55. En junio del 55, todos sabemos que se producen, ¿no es cierto?, tanto los bombardeos como la quema de las iglesias. No aparece ninguna nota referida ni al gobierno ni a la oposición. No aparece ninguna nota referida ni a los bombardeos, ni al discurso de Perón pidiendo la reconciliación, ni a la quema de las iglesias. Notas de color en el número posterior a los bombardeos. ¿Qué significaba eso? O sea, que a mi entender, este hombre, o sea, el director, era un empresario que frente a estos acontecimientos álgidos que se daban, tomaba distancia, y su noticiero no era de propaganda. O sea, era un noticiero que estaba subvencionado por el Estado, pero que no hacía propaganda. Eso no quiere decir que durante la época de Perón, por ejemplo, no hubo noticieros que sí hicieran propaganda. El gobernador de Buenos Aires, el famoso Domingo Mercante, saca lo que se llama Sucesos Bonaerenses, un noticiero bonaerense, en donde ahí sí es más marcada. ¿Por qué? Porque no hay notas de color y sobre todo la idea que era hacerle campaña a Mercante. Con respecto a las radios, también las compran. Sobre todo una de las redes más importantes, ¿cuál era? Radio Venano, que lo tenía Yankelevich. Yankelevich es un personaje muy importante. ¿Por qué? Porque es un hombre que también conoce mucho de la radio y conoce mucho de los medios. ¿Qué hacen con Yankelevich? Le obligan a vender la radio, pero lo dejan como director. Y además, Yankelevich es el que introduce la televisión en la Argentina. Se va a Estados Unidos, estudia todo el tema y lo trae. Y bueno, el primer programa, si mal no recuerdo, fue el 17 de octubre, donde habla Eva Perón. El tema de medios y políticos, o sea, el medio peronismo en este caso, ¿qué podemos ver nosotros? Que no hay una política homogénea con respecto a todos los medios. O sea, sí, la idea es dominar los medios gráficos, sí, incluso las revistas. Pero también hay una idea de tomar las radios. La televisión nace estatal, porque nace en esa época. Sin embargo, los noticieros cinematográficos no podemos percibir que haya un dominio total sobre ellos. Por más de que se dice que Apple revisaba todos los documentales. Los noticieros que aparecen en el cine, o sea, en las funciones diarias, no todos son de propaganda política, sino que hay, a mi entender, lo que es una publicidad institucional unidas con las notas de color. Otro caso emblemático en que los medios funcionaron también dentro de lo que es el esquema político.
El caso de Primera Plana, ¿no es cierto? El caso de Primera Plana. Primera Plana es una revista muy importante que nace en el 62, cuyo director es Jacobo Timerman, un periodista, diríamos, de ley, de gran preparación. ¿Qué se dice de la revista Primera Plana? Que es la que logra hacerle toda una campaña contra Ilia. ¿Cómo lo presenta Ilia? La tortuga, la ineficacia, la ineficiencia, la lentitud, al radicalismo del pueblo como un partido viejo, anquilosado, etc. Y por otro lado, que presenta a los militares, sobre todo Onganía, hay una nota de Mariano Grondona como el caudillo. Entonces, este medio, esta revista, que está a favor de o sea, no solamente de un candidato, sino de una persona, un militar retirado, que considera que es el apropiado para realizar el golpe de Estado a un gobierno. Pero esta revista colabora en lo que es una candidatura presidencial, no dentro de elecciones libres. ¿Para qué? Para que haya un golpe, o sea, colabora con el golpe. El entramado es que se está estudiando ahora mucho, ¿no es cierto?, de la relación de los medios como actores políticos. La idea es que los medios también se están convirtiendo en grandes actores políticos. Bueno, por eso incluso el famoso cuarto poder, ¿no es cierto? Entonces, hoy por hoy, yo creo que en un marco de lo que es una democracia liberal, hay que concebir los medios, no solamente como empresas informativas, sino como actores políticos. Indudablemente, la financiación de esos medios están unidos con los actores políticos. Todos sabemos que para hacer política se necesita dinero. Indudablemente, el tema de los medios. Hoy también hay otra alternativa, o sea que en esta relación entre medios y política vamos viendo las distintas transformaciones seguidas por el avance tecnológico. Creo que hoy alguien que no está en los medios no existe. La realidad la construyen los medios. Esto que es terrible. La agenda. Toda la campaña de Perón se hizo a través de la radio. O sea, ¿cómo llegaba a los peones? Bueno, Perón, sabemos que dio el Estatuto del Peón estando como secretario de Trabajo y Previsión, en 1944, si no me equivoco. ¿Cómo llega a los peones? A través de la radio. Porque la radio se convierte en el medio masivo de comunicación. El peón en no sabía leer, pero sí escuchaba radio. Y donde iba, había una radio prendida. Entonces, la radio. Eso diríamos década del 20, 30 al 40. A partir del 50 aparece el televisor, aunque no es masivo el televisor, ¿no es cierto? No es masivo. La década del 90 empieza la televisión por cable. Bueno, y hoy, en el siglo XXI, bueno, todo lo que es el desarrollo tecnológico, no solamente lo que es DirecTV, por supuesto, todo lo que es el DVD, sino todas estas opciones de Internet.